muchas comunidades rurales de México, es común la creencia de que una fotografía puede atrapar el alma de una persona. Esta idea está tan arraigada que, en casos de muertes inesperadas o extrañas, algunos curanderos recomiendan quemar las fotos del fallecido para liberar su espíritu o evitar que sea utilizado en trabajos de brujería. Aunque vivo en un pueblo en el que las tradiciones están muy arraigadas, como son las festividades del Día de Muertos, eso no significaba que viera a la muerte como algo natural y que lo pudiese aceptar tan fácilmente. No. Sobre todo cuando murió mi hermana menor. Ella tenía 13 años cuando enfermó repentinamente. Todo sucedió tan rápido y de una manera tan invasiva que ni siquiera les dio tiempo a mis padres de buscar otros diagnósticos o tratamientos. Todos pensamos que se trataba de una gripe mal cuidada y que el dolor de cabeza se debía a que se asustó y su cabeza estaba abierta. Por eso, mi mamá la llevó con la señora que sobaba para el susto. Mi hermana regresó con un pañuelo amarrado alrededor de su cabeza. Esa era la señal para que se le terminara de cerrar su cabeza, aunque el dolor nunca se fue. Al contrario, estuvo más intenso y con fiebre muy elevada. Cuando mis papás llevaron a mi hermana Emma al hospital de la cabecera municipal, fue necesario que un vecino los llevara en su auto porque mi hermana comenzó a delirar y a decir que veía gente que venía por ella. Con sus manos, se ponía a tejer en el aire. Tuvo tantos desvaríos que pensé que se estaba volviendo loca. Yo me quedé a cuidar de mis hermanos. Ellos me preguntaron con insistencia si Emma se iba a aliviar. Les dije que sí, pero yo tenía mis dudas. Realmente vi a mi hermana muy mal. No quise decir nada, pero me dio la impresión como si tuviera el demonio dentro. Mis padres regresaron al día siguiente con mi hermana sin vida. Fue una noticia tan fuerte y tan dura para toda la familia que llevó mucho tiempo superar el duelo, por no decir que años. En el fondo, noté que mis padres se sentían culpables por su muerte, por no atenderla a tiempo. Cuando llegó el día de la celebración del Día de Muertos en el pueblo, era costumbre hacer el altar de muertos desde una semana antes. Mi mamá preparó con mucho entusiasmo la comida favorita de Emma, el mole con sopa de arroz. Con tanto entusiasmo lo hizo, como cuando estaba viva, con mucho cuidado. Entre mis hermanos y yo, hicimos el altar, la cruz hecha con sal de grano, el camino que la llevaría hasta nosotros, el papel picado, las calaveritas, los inciensos y veladoras. Mi mamá destinó una habitación para hacer el altar muy grande. Después de la muerte de mi hermana y que los médicos dijeron que se trató de meningitis, dejé de pensar que ella murió porque tenía el demonio dentro. Los doctores dijeron que su cerebro se inflamó tanto que ya no era consciente de lo que hacía. Aunque desde el primer día que hice el altar junto con mis hermanos, me di cuenta de que pasaban situaciones raras en la habitación donde lo hicimos. Recuerdo que por las mañanas me levantaba e iba directo al cuarto a saludar a mi hermana. La extrañaba tanto que creía que era una forma de tener un acercamiento con ella. Noté que el camino elaborado con sal de grano estaba removido, como si alguien hubiera caminado en él. Por eso, la sal estaba regada por todas partes. Con la palma de mis manos, la acomodé y la regresé a su lugar. También vi que los pétalos de las flores de cempasúchil estaban dispersos por toda la habitación. Revisé que la ventana estuviese cerrada por si alguna ráfaga de viento fuerte la pudiera haber movido, pero no estaba abierta. También pensé que pudieron ser alguno de los 2 perros que teníamos como mascotas, pero la puerta mi mamá la dejaba cerrada precisamente por ellos, porque eran traviesos y podían caminar entre la sal y las flores que dejamos en el piso, incluso hasta comerse la comida de las ofrendas. Así que no creí que pudieran ser ellos. Además, en la noche se quedaban a dormir en la casita que había en el patio. Estaba a punto de salir a preguntar a mi mamá quién pudo haber sido cuando noté algo muy extraño. La sal y los pétalos estaban regados hacia un lado del altar y con ellos había un dibujo. Lo miré con detenimiento y vi que se trataba de un círculo con una estrella dentro.
Lo borré con mis manos y traté de dejar todo como originalmente estaba para que ni mis hermanos ni mis padres se dieran cuenta. Faltaban muy pocos días para la velada del Día de Muertos en el pueblo. Era toda una fiesta, casi nadie dormíamos en la noche. Más bien nos pasábamos la noche en vela, cantando y platicando anécdotas de nuestro familiar difunto para que, cuando él viniera a su último hogar, nos encontrara a su lado acompañándolo y diciéndole cuánto lo queríamos y lo extrañábamos. Aquella mañana que encontré desordenado el altar que con tanto entusiasmo realizamos mis hermanos y yo, noté que en el cuadro de la fotografía que había en el altar, en la que estaba la foto de Emma, había algo distinto. La foto que pusieron en ese cuadro me pertenecía. La tomé en una ocasión que fuimos de paseo al bosque con mi hermana y otras amigas. Vi que el vestido que tenía puesto era blanco con muchos lunares rojos, pero en la foto se veía con el color desgastado. Y sabía que no lo estaba cuando le tomé esa foto porque el vestido era nuevo. Además, noté que Emma no tenía el cabello recogido, y yo tenía bien presente que mi hermana no traía la cabellera suelta cuando le tomé esa foto. Lo recordaba muy bien porque se alisó el cabello con un poco de agua del río. No podía creer que mi memoria me estuviese jugando una mala pasada. Me quedé con el cuadro apoyado en mi pecho, tratando de recordar ese momento, el instante en el que le tomé esa foto. Pero la verdad había pasado más de un año y no tenía del todo la memoria fresca. Dudé. Sí, dudé cómo se dieron los hechos. Encendí las veladoras y acomodé lo mejor que pude el desorden que se había generado para que ni mi mamá ni mis hermanos se dieran cuenta de lo que había sucedido. Quizás estaba exagerando todo. Aunque ahora que veo a distancia lo que ocurrió, desde un principio debí de sospechar que algo como la imagen de un pentagrama con el pico hacia abajo no era nada bueno. Ya que en el pueblo se sabía que un pentagrama se relacionaba con el mal y con el demonio, y que si tenía el pico hacia arriba, se relacionaba con la magia blanca. Pero en este caso estaba hacia abajo, así que era un trabajo de magia negra. Salí del cuarto nerviosa. Volteaba hacia todas partes, esperando encontrar no sé qué. Mi mamá se dio cuenta cuando la encontré barriendo el patio y dándole de comer a las gallinas. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, con una voz muy temblorosa. Mi mamá siempre fue una persona muy cariñosa. Me tomó la cara con sus manos y me dijo que ya no pensara en mi hermana, que ella estaba muy bien al lado de mis abuelos y el resto de mi familia. Ni siquiera le pude contestar a mi mamá porque las gallinas se pusieron como locas. Comenzaron a cacarear y a aletear por todas partes. Teníamos 8 gallinas y todas estaban muy alteradas. Mi mamá trató de calmarlas. Ni ella ni yo entendíamos qué les sucedía. Fue necesario echarles agua para que se tranquilizaran porque una de ellas, no sé cómo lo hizo, pero se salió del corral y tuve que correr detrás de ella para lograr meterla al redil. Por lo ocurrido, ya no hablé con mi mamá, aunque tampoco quería hacerlo. Preferí quedarme callada a decirle mis sospechas, que en ese momento creí que eran infundadas y que nada de lo que vi en el cuarto donde se encontraba el altar de muertos podría ser verdad. Creo que para mí era mejor evadir la duda a darle fundamento porque eso me inquietaba mucho más. A partir de ese día que encontré el altar muy extraño, lo primero que hacía al levantarme era entrar a la habitación y cada día fueron sucediendo hechos perturbadores. Ya ni siquiera se me hizo extraño encontrar revueltos la sal y los pétalos de cempasúchil. Lo macabro, y que me generaba mucho temor, era ver la fotografía de mi hermana. Cada vez notaba cambios en ella, sobre todo sus facciones cambiaban día con día. Y lo peor fue que estaba en posturas distintas, como si la fotografía tuviera vida. De una manera ingenua, y por qué no decirlo, muy tonta, me quedé callada. No dije nada, pensando que después de quitar el altar, todo iba a desaparecer. Creí que todo se debía a que mi hermana llevaba muy poco tiempo que había muerto y que quizás su espíritu seguía sin irse al mundo de los muertos. Su ser aún no se iba de nuestro mundo terrenal y que todo debía ser cuestión de tiempo.
Poco a poco, su alma entendería que era hora de marcharse y encontrar su camino al lado de los familiares. Así que omití cada detalle diferente que notaba, principalmente en su fotografía. Y ni mis papás ni mis hermanos se dieron cuenta de lo que sucedía porque, como veían que yo me encargaba del altar, ellos se desentendieron por completo. Como dije, vengo de un pueblo con una cultura muy arraigada, y la noche previa al Día de Muertos era todo un acontecimiento y una celebración. Para ello, le ofrecemos comida y regalos a los muertos para que regresen contentos al mundo espiritual, al saber que tenemos un recuerdo grato de ellos. En la familia nos preparamos para una gran fiesta, y por eso nos pusimos nuestras mejores ropas para irnos al cementerio. Comenzaron los cánticos y la velada alrededor de nuestros familiares difuntos. Aunque debo decir que yo no me sentía segura. Un nerviosismo me invadía todo el tiempo y tenía una sensación en el estómago como si lo tuviera todo revuelto. La fotografía de mi hermana la cambié por otra en el altar porque la que estaba había cambiado mucho y, por una extraña razón, la traía conmigo en mi mochila. Mientras las lanchas avanzaban por el lago con las veladoras encendidas, noté una brisa ligera que movió mis cabellos y me hizo sentir frío. Nada raro para la época y por lo cercano del lago. Pero la segunda vez que sucedió, también vino acompañado de un susurro, como si alguien estuviese detrás de mí. Volteé asustada hacia atrás, y lo que vi me dejó helada. Vi a lo lejos el espíritu de mi hermana que me miraba sonriente, aunque no era una sonrisa genuina como cuando te da gusto ver a alguien. Era una sonrisa inquietante y perturbadora que me hizo dar escalofríos. No me despegó la vista, se me quedó viendo todo el tiempo, sonriendo de la misma manera. Yo tampoco dejé de verla. Temía que si me descuidaba un poco, se iba a mover a otro lado y quizás más cerca. Aunque una parte de mí se negaba a tenerle miedo a mi propia hermana, no concebía la idea de que yo le tuviera temor de esa manera. Tanto que temblaba por el miedo, sobre todo cuando me acordé que esa sonrisa era la misma de la fotografía. Con mi mano, busqué en la bolsa de mi vestido donde estaba la foto y, al sentirla, la saqué con cuidado. Y era verdad, estaban exactamente iguales, tanto en la foto como en su espíritu. Del miedo que tuve, aventé la fotografía al piso polvoroso. Yo ni siquiera me di cuenta de que mi madre me observaba con atención. Ella fue a recoger la fotografía y, cuando la vio, se cubrió la boca para no gritar. Miró hacia todas partes, buscándola, pero ante ella no se hizo evidente. Estuvimos en vela casi toda la noche, pero mis hermanos no aguantaron tanto tiempo despiertos, por más que lo intentaron. Comenzaron a decir que se querían ir a la casa a descansar. Mi mamá me pidió que me los llevara a dormir. Aunque estábamos en el cementerio, la mayor parte de la gente del pueblo estaba despierta y las calles no estaban solas. Casi todas las personas tenían sus puertas abiertas para mostrar sus altares. Creo que me daba más miedo llegar a la casa que caminar después de las 12 de la noche por las calles del pueblo con mis hermanos. Nuestra casa no se encontraba completamente vacía. Algunas de mis tías, que ya estaban muy grandes, se quedaron a dormir. Pero por lo mismo, no velaban a los difuntos, se quedaban a descansar. Así que me fui directo al cuarto de mis hermanos y los acosté. El más pequeño me pidió que no lo dejara solo porque tenía miedo. Le dije que no había por qué temer, que esa noche nuestros familiares nos visitaban. Y mi hermano menor me dijo algo que me puso a pensar. Preguntó por qué el alma de nuestra hermana llegó con anticipación, porque ya tenía varios días que ella se acomodaba en su cama y se quedaba a dormir con él, y cuando despertaba, ya se había marchado. Para colmo, comencé a oír ruidos en el patio. Nuevamente, las gallinas estaban muy alborotadas. Por la hora que era, creí que se trataba de un depredador que se las quería comer. Pero las gallinas no dejaron de cacarear y de aletear todo el tiempo, así que no me quedó más remedio que ir a ver de qué se trataba. Me dio miedo salir ante la oscuridad del patio. Solo me asomé a través de la ventana y, desde ahí,
la pude ver a ella, a mi hermana, que estaba parada, atenta, mirándome por el cristal. Cerré las cortinas y me acosté al lado de mi hermano, pero sabía que el espíritu de ella seguía presente porque las gallinas siguieron alborotadas y también los perros de los vecinos comenzaron a aullar con un llanto lastimoso. Los gatos corrían por los tejados, haciendo un ruido espantoso. Creí que esa noche no iba a sobrevivir y que algo muy malo nos podía pasar. Prácticamente estuve el resto de la noche abrazada a mi hermano, y creo que, aunque se encontraba dormido, de manera inconsciente se daba cuenta de lo que sucedía porque estuvo muy inquieto. En ratos despertaba y, al verme a su lado, se tranquilizaba y se quedaba nuevamente dormido. Casi al amanecer, escuché cuando la puerta de madera de la entrada principal de la casa rechinó. Mis padres la abrieron, ya venían de regreso de la celebración en el cementerio. Por la forma en que escuché que mi mamá arrastraba los pies, supuse que estaba muy cansada. Así que ni siquiera hice el intento de levantarme. Me sentí más segura cuando supe que ya estaban en casa. A la mañana siguiente, todos se encontraban dormidos. Solo desperté porque un susurro me despertó. Me quedé pasmada. Era un murmullo que apenas pude escuchar, pero ahí estaba. Busqué a mi alrededor y la vi a ella, a mi hermana, con un rostro pálido y con una sonrisa grotesca. Quise gritar y salir corriendo, pero ni mi voz salió ni mis piernas me respondieron. Me quedé viéndola enfrente de mí y recordé la fotografía que tenía en el bolso de mi vestido. Sin pensar, creo que más bien por el miedo que tenía, comencé a doblar esa fotografía. Y vi algo que me pareció irreal. Mi hermana comenzó a moverse frenéticamente y gritó de una manera tan horrible que me hizo estremecer. Con ese grito tan escalofriante, mis padres y parte de mi familia se despertaron y corrieron de inmediato a mi cuarto. Para ese momento, mi hermana cambió su rostro macabro por el que tengo de recuerdo, y mis padres la vieron antes de que desapareciera por completo. Fue muy triste ver el dolor tan fuerte que les provocó, principalmente a ellos, verla así. Mi mamá no pudo resistir verla y se hincó en el piso a rogarle a Dios por el descanso de su alma. Después de unos minutos, mi padre le ayudó a incorporarse y fue cuando me acordé de la fotografía. La saqué de mi bolsillo y, cuando la vi, aunque estaba doblada y maltratada, el rostro perturbador de mi hermana no había desaparecido. Cuando mi mamá vio el retrato, gritó nuevamente, rogándole a Dios por su alma. Lo que mi madre dijo me dejó pasmada. Con lágrimas en los ojos, comentó que a mi hermana le hicieron un trabajo de brujería oscura. No sabía por qué motivo ni quién pudo haberlo hecho, pero luego se quedó pensando y, sin decirnos nada más, corrió por su chal y dijo que enseguida regresaba. Lo que hizo mi mamá fue ir con la bruja del pueblo a mostrarle la fotografía y a preguntarle qué sucedía. Lo que le dijo nos dejó sin palabras. Según la señora, mi hermana no murió de meningitis ni de ninguna enfermedad natural. A Emma le hicieron un trabajo de brujería negra en el que ofrecieron su alma al mal para obtener un beneficio a cambio. A mi hermana le provocaron su muerte enterrando una fotografía amarrada a un animal muerto. La curandera con la que fue mi madre dijo que la brujería oscura era incierta e imprecisa, por lo que hicieron algo tan macabro para que el espíritu del mal quedara dentro de esa fotografía que yo tenía. Y a sabiendas de que estaba próximo el Día de Muertos, sabían que esa foto iba a ser utilizada para propósitos oscuros. Mi madre se llevó la fotografía que yo tenía en el bolsillo de mi vestido y se la mostró a la curandera. Pero dijo que, cuando la mujer la tuvo en su poder, la foto se incendió como si tuviera vida y se diera cuenta de que algo muy grave estaba por suceder. La curandera la aventó al piso, y mientras la fotografía se consumía en el fuego, levantó una llama muy alta y un grito horrible se dejó escuchar. La señora levantó con mucha cautela las cenizas de la foto, ni siquiera las tocó, y las depositó en un frasco de cristal, al cual también le puso agua bendita en su interior. Y al momento que lo hizo, de nuevo se escuchó un grito tenebroso.
Enseguida lo llevó a enterrar en el cerro, en un agujero. Mi madre regresó a la casa pensando que todo había terminado, pero eso no ocurrió tan rápido. Desconozco qué fue lo que sucedió realmente con el alma de mi hermana, pero creo que todavía no puede descansar y que su espíritu vaga perdido, porque mis hermanos, sobre todo el más pequeño, dicen que la ha visto en el patio, en distintas partes de la casa. Pero ya no le tiene tanto miedo. Mi hermano dice que es ella, Emma, y que le sonríe cuando lo ve. Mi mamá sigue haciendo rituales por el descanso eterno del alma de mi hermana. Pero algo muy perturbador sucede, después de que enterraron las cenizas de la fotografía de mi hermana. Varios arrieros que atraviesan con sus caballos y burros por el cerro dicen que en las madrugadas se aparece un espíritu negro maligno que les provoca mucho temor. En el pueblo se ha corrido el rumor de que en las noches es mejor no caminar por esa parte del cerro porque el mismo demonio se aparece en las madrugadas para llevarse el alma del que pase por ahí. Según dicen, fue un trabajo muy oscuro de brujería que una mujer poderosa realizó. Pero nadie puede decir quién es ella ni por qué se ensañó con mi hermana. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.